Buenos días. Disculpen la demora, ahora con el barbijo, con todo esto tarda un poquito más en ubicarme, tengo que poner todo en su lugar y ya poder comenzar. Bueno, buenos días, es una bendición tenerlos a todos ustedes, una bendición el día que tenemos, quizá en un rato se nuble y llueva como pasó toda la semana, pero bueno, por ahora está lindo y es una alegría poder reunirnos en este lugar y como ya dijo Seba, tenemos un tema del mes, que es debemos ser, ¿no? Y hoy nos toca, debemos ser. Ahí va a aparecer. ¿Qué debemos ser? ¿Lo que dijo recién Seba? Muy bien, labradores y no cualquier tipo de labradores, los labradores esforzados. Y me gustaría rápidamente hacer un pequeño resumen, una introducción muy breve, ya que este tema lo hemos desarrollado durante los últimos 2 meses y hemos hablado de distintas cosas, ¿no? Y para entrar un poco en contexto, el pasaje que vamos a leer hoy es el que está ahí, 2 Timoteo 2, versículos 6 y versículo 7. Y esta segunda es una segunda carta, es una epístola. Y como toda carta, tiene un remitente, que el remitente es Pablo, tiene un destinatario, que el destinatario es Timoteo. Y es importante repasar esto porque a veces perdemos de vista y perdemos el contexto en el cual se escribió esta carta. Pablo, lo vemos ahí, ya estaba mayor, ¿no? Y en ese momento, y lo explica claramente Pablo en la carta, estaba prisionero, ¿no? Y hemos hablado de qué tipo de prisión, una prisión horrible. Siempre recomiendo que vean Pablo, Apóstol de Jesucristo, una película que muestra este cuadro perfecto. Y no solo era prisionero, sino que estaba esperando su ejecución. Estaba probablemente en sus últimos días. Y creo que ninguno de acá estuvo esperando su ejecución alguna vez, así que nos cuesta entender ese estado del ser, ¿no? Ese momento en el que vos sabés que hoy, mañana, pasado, en una semana, no sabés cuándo, pero tu cabeza ya tiene un precio y está totalmente sentenciado tu destino. Y en ese contexto, en esa realidad es que Pablo le encomienda a Timoteo esta serie de instrucciones, ¿no? Y sobre todo este mensaje tan preciado por el cual él dio su vida. Y tenemos a Timoteo, el destinatario de esta carta, ¿no? Un hombre joven, un muchacho fiel, de buen testimonio, y que tenía encomendada una tarea muy grande, ¿no? Era ya a corta edad, era pastor, estaban a cargo de la iglesia de Éfeso, y en general fue un fiel colaborador de Pablo en toda la extensión del evangelio en el mundo conocido de aquella época. Y a este joven le estaba encargando gran parte del trabajo de toda su vida, ¿no? No sé si a alguno le ha pasado, por ahí los más grandes lo pueden entender, quizás el que ha desarrollado una tarea por su propia cuenta, que ha tenido que conseguir clientes, que ha tenido que sostener un negocio, que ha tenido que, desde la nada hasta lo que pudo conseguir, trabajar día y noche, y llega un momento, quizás cuando uno ya se va poniendo más grande, que ya empieza a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto? Y uno le delega un tesoro a alguien si le da eso, los clientes, la experiencia, todo, si es un comercio, el fondo de comercio, está dándole el trabajo de una vida a una persona. Bueno, esto lo podemos traspolar y tomar y pensar en lo que Pablo le estaba transmitiendo a Timoteo. Pero esto no era un negocio humano, eran los negocios de Dios. Y sabemos el denuedo y el esfuerzo y la dedicación y la valentía con la cual Pablo tomaba su ministerio y su tarea. Y eso tan preciado, lo más preciado que tenía, se lo estaba tratando de entregar a Pablo. Por eso vemos el tono con que lo hace. Como hemos visto durante estos domingos, en primer lugar vimos que debemos ser fieles e idóneos. Y ahí ven en la imagen claramente un reflejo, ¿no? Y esta es una síntesis muy clara de lo que se refiere. Tenemos que ser un reflejo de Cristo. Esa es nuestra tarea. Debemos transmitir la palabra como si el mismo Cristo la estuviera diciendo. No tenemos que agregarle, sacarle, modificarle, poner nuestra opinión, nuestro pensamiento. Tenemos que entregarla de la manera más pura y que refleje de manera más clara a la persona de Jesucristo. Entonces debemos ser idóneos, debemos ser fieles para enseñar la palabra. En segundo lugar, habló uno de nuestros pastores en cuanto a debemos ser soldados fieles a Cristo. Y el soldado no se enrida en los negocios de la vida, no se enrida en otra cosa más que la tarea que tiene que cumplir. No está en el campo de batalla pensando si subió el tomate, está enfocado en la tarea que tiene que hacer. Y la va a hacer hasta las últimas consecuencias. Y si su vida está puesta en juego, no importa. Él va a cumplir la tarea
que le encomendó su comandante. Debemos ser fieles a Cristo. En tercer lugar, debemos ser atletas victoriosos. Y David nos explicaba este concepto que muchas veces tenemos confundido de lo que es la libertad, ¿no? Y nos explicaba de manera muy clara cómo en la obediencia, en la obediencia a la regla, a la norma, a la palabra, en la obediencia encontramos verdadera libertad, porque somos capaces de hacer un montón de cosas. Si el atleta es capaz de correr como ninguno, es capaz de lanzar la jabalina como nadie, luego de años y años de disciplina, de cumplir con las reglas, de perderse temprano, de pasar horas entrenando, de comer solo lo que tiene que comer y ni un gramo más ni un gramo menos, una disciplina que puede ser agotadora, pero eso lo lleva a la victoria. Y cuando llegan y cruzan la meta, en general, ¿qué pasa? Festejan, pero a la vez se van desarmando los corredores, ¿no? Porque están agotados, no solamente físicamente, emocionalmente, porque dejaron su vida, entrenaron día y noche para estar ahí, y lograron el objetivo, llegaron a la meta. Eso es lo que debemos ser nosotros, atletas victoriosos, aquellos que luchan legítimamente y bajo las reglas. Y hoy nos toca entender que debemos ser labradores esforzados. Y esto, en primer lugar, lo que tenemos que entender es que es ser un labrador. Pero antes vamos a abrir la Biblia y vamos a ir a esta carta que les mencionaba en 2 Timoteo, capítulo 2. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y vamos a tratar de entender, ¿no?, qué era lo que le estaba queriendo transmitir Pablo a Timoteo. En el capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente. Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y solo nos vamos a enfocar en estos 2 versículos. Ahora, es necesario primero entender la tarea del labrador. A mí, cuando la primera vez leía este versículo, no entendía, sinceramente, porque me crié acá en la ciudad y no tengo no tenía mucha idea de qué significa ser un labrador y qué tarea realiza, y quizás estás como yo, entonces es bueno que podamos entender un poquito más qué significa esta tarea de ser un labrador. Ahí ven en las imágenes, arriba a la izquierda, está un hombre con 2 bueyes y está arando, ¿no? La tarea esencial del labrador es esa, es preparar la tierra. ¿Por qué? Porque quiere producir fruto de esa tierra, porque tiene que vivir de esa tierra, porque tiene que comer, tiene que vender lo que produce. Entonces, ¿qué hace? Tiene que sembrar la semilla, pero lo tiene que hacer en un terreno que esté preparado, que esté en las condiciones. Puede, si quiere, tirar las semillas por todo lado y ver qué pasa, pero eso no es eficiente, no es algo que va a dar fruto como él lo necesita. Entonces, lo que hace antes de poner la semilla es preparar la tierra. Y ahí ven 2 bueyes que están arando la tierra, están haciendo surcos en la tierra para luego poder depositar ahí la semilla. Y ahí ven también en la imagen que está el hombre como dándole el látigo a los bueyes para que vayan para adelante, ¿no? Obviamente estamos en el siglo XXI y hoy todo esto lo hacen máquinas, ¿no? Pero en este momento había una persona que estaba encargado de desarrollar esta tarea. Ahora imagínense ustedes hacer esta tarea el día de hoy. Estos días que vienen de calorcito. Estar desde la mañana, desde que sale el sol hasta que se posa el sol, estar en esta tarea. Recorriendo, dándole a los bueyes, caminando terrenos y hectáreas y hectáreas para hacer surcos en la tierra. Una tarea forzada, durísima, que requiere un montón de cosas que vamos a ir desarrollando en el día de hoy. Pero quiero que te quedes con esta imagen, ¿no? En primer lugar, con el arado y el trabajo del labrador. El trabajo del labrador es ese, es preparar la tierra. En segundo lugar, con la siembra, hay que poner la semillita. Pero en tercer lugar está la cosecha. Y acá es donde aparecen todos los amigos. Acá donde no falta nadie, en el momento de la cosecha. No sé si conocen, seguramente saben, que en todo pueblo que tiene algún tipo de producción, cuando llega el momento de la cosecha, ¿qué se hace? Ahí está, una fiesta. El campo es como el momento del año. Un lugar característico o una fiesta característica de la Argentina es la fiesta de la vendimia, ¿no? Cuando se cosechan las uvas. Y es una fiesta que van de todas partes del país, inclusive de distintas partes del mundo. Porque es el momento donde se ve el fruto y están todos ahí. Nos tomamos el micro, el avión, agarramos el auto y nos vamos a la fiesta de la vendimia porque queremos participar, porque queremos celebrar, porque queremos ser parte de la cosecha. Pero la realidad
es que para que esa cosecha estuviera, fueron poquitos los que estuvieron trabajando. Todo lo que está en el día de la cosecha, creo que ni un 10% está en el momento, ni un 1% está en el momento en que se estuvo trabajando la tierra. Y un poco de eso es lo que habla el versículo 6. Si leen ahí, dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, ¿no? Y es importante disfrutar de la cosecha, pero es importante también entender que la cosecha tiene un esfuerzo y un sacrificio detrás y que muchas veces lo ignoramos. Esta es una pequeña parábola en este versículo, podemos tomarla como tal, y los componentes de esta parábola que leímos recién, básicamente son el arado, es la tierra, donde se hacen, como decíamos recién, los surcos, es el labrador, el que realiza la tarea de labrar, de arar la tierra, y en tercer lugar acá menciona el fruto, ¿no? El producto de todo ese trabajo, ese proceso, es el fruto que se produce y después obviamente ese es el objetivo, ese es el momento que celebramos, cuando vemos ahí que sale el fruto. Pero me gustaría agregar un pasaje complementario que nos va a ayudar a entender este concepto de la tierra, cómo se relaciona o cómo podemos establecer un paralelismo con la obra de Dios, que es la idea que está detrás, ¿no? de este versículo que Pablo quería transmitir. Y les voy a pedir que abran sus Biblias, o mejor dicho, que se muevan en sus Biblias, muevan las páginas, hasta llegar al Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 11 al 15. Y voy a leer esta parábola también súper conocida, que la deben saber ya, pero para complementar un poco y para que entender mejor cada uno de los componentes de la parábola, qué es lo que quiere significar. Si van al Evangelio según San Lucas, pueden dejar ahí el señalador en Timoteo, que vamos a volver. Y vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 11 a 15. Y la parábola no la voy a leer toda porque, como digo, probablemente ya la conocen. Es la parábola de la semilla, que es plantada en distintos tipos de terreno. Voy a detenerme solamente en la explicación de esta parábola, que está en el versículo 11. Para que entendamos de manera clara qué era lo que Pablo estaba queriendo decir, ¿no? Versículo 11, hablando de la parábola del capítulo 8, dice lo siguiente: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los del junto del camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, esta parábola creo que es un complemento ideal para la otra que estábamos leyendo. Entonces, en primer lugar, encontramos que como teníamos en el anterior estaba el arado, acá está la tierra, y la idea de la tierra básicamente es el corazón del hombre. ¿No? Vemos que hay distintos tipos de terrenos y de la misma forma hay distintos tipos de personas con el corazón dispuesto de formas diferentes, ¿no? Y acá explica cada uno de ellos, no vamos a detenernos en eso porque no es el objetivo. En segundo lugar está la semilla, que no estaba en la parábola que leímos, pero es importante entender que la semilla es la palabra de Dios. Cuando el labrador labra la tierra, obviamente el objetivo es ¿cuál es? Es poner la semilla. Y la semilla, siguiendo esta analogía, en el caso de la obra de Dios, es su palabra, ¿no? La semilla se planta y lo que se planta es la palabra de Dios. En tercer lugar, el labrador o sembrador. En este caso menciona el sembrador, pero la tarea de sembrar y de labrar en general la hacía la misma persona. Y como creyentes podemos entender que también tenemos la tarea de labrar y de sembrar al mismo tiempo. Y en nuestro contexto, en la obra de Dios, en la iglesia, el que lo hace es el portador de la palabra, ¿no? El que tiene la semilla es el sembrador. Y la semilla dijimos que es la palabra de Dios. Y el labrador también tiene la semilla porque es el que ara la tierra para poner la semilla. Entonces podemos concluir que el portador de la palabra es el labrador. Y por último, el fruto. Y el fruto es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, amor, mansedumbre y templanza. Por ahí lo dije desordenado, pero más o menos son esos. Esas son el fruto del Espíritu. Ese es el fruto del que está hablando Pablo. Y el fruto del Espíritu se refleja obviamente en nosotros mismos y debemos darle lugar al Espíritu para que eso se manifieste.
Pero acá cuando habla del labrador está hablando del trabajo que realizamos para otra persona, ¿no? Y acá vemos cómo se complementan las parábolas, porque imagínense que estos 4 terrenos, antes de que caiga la semilla, alguien se hubiera tomado el trabajo de donde había espinos, removerlos, sacarlos, dejar la tierra lista, la semilla iba a caer en una tierra fértil, en una tierra preparada, iba a dar fruto, porque la semilla no falla. La palabra de Dios no falla. O sea, por ahí no busquemos el problema porque no lo hay. La palabra de Dios es como espada de 2 filos que llega hasta lo profundo del ser. La palabra de Dios da su fruto a su tiempo, no se preocupen que eso no falla. Lo que pasa es que la tarea del labrador muchas veces no es tenida en cuenta, o muchas veces nosotros no cumplimos ese rol que tenemos que cumplir, y también vamos a hablar un poquito de eso. Pero tengamos en mente los componentes de esta parábola, tengamos en mente de lo que estamos hablando. La tierra es nuestra vida, es nuestro corazón, es la disposición que tenemos nosotros al momento de recibir la palabra. La semilla justamente es la palabra de Dios. El labrador y el sembrador es aquel que tiene la semilla, que tiene la palabra y que debe hacer el trabajo para sembrarla. Por último, el fruto son o es la manifestación del Espíritu Santo. Ahora bien, ya tenemos en la cabeza más o menos cuál era la referencia de la tarea del labrador y cuál es la tarea del labrador, por lo menos en nuestro mundo de la obra de Dios y como hijos de Dios. Pero me gustaría poner un ejemplo para que se entienda exactamente cuál es la tarea del labrador. Porque la tarea del sembrador creo que la entendemos y la tenemos más clara. En general, la tarea del sembrador es sembrar, ¿no? Es poner las semillas, trayéndolo a nuestro ambiente. Es aquel que lleva la palabra, que predica el evangelio, que entrega un folleto, que publica algo en sus redes. Es aquel que acerca la palabra de Dios a la persona. Pero cuando hablamos de la tarea del labrador, muchas veces no tenemos exactamente claro de manera concreta a qué se refiere, ¿no? Entonces, vamos a buscar un ejemplo que ahí tenemos el versículo es Hechos, capítulo 17, el libro de Hechos, capítulo 17, y nuevamente vamos a tomar de ejemplo a Pablo para entender a qué se refería con labrar la tierra. ¿A qué estaba haciendo referencia, alusión Pablo, cuando hablaba de que tenían que labrar la tierra? Entonces vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 16 al 22. Y es un pasaje en que Pablo está en la ciudad de Atenas, una ciudad griega de muchísima importancia, sigue siendo hoy en día una ciudad de muchísima importancia. Y si vamos al versículo 16 del capítulo 17, vamos a leer y vamos a entender la tarea que realizó Pablo antes de poner la semillita. Dice lo siguiente, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, sabemos que la cuna de la filosofía es Grecia, ¿no? De los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciéndole, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ahí comienza Pablo a predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Pablo? ¿Por qué digo que Pablo fue un labrador? Antes de poner la semilla y comenzar a compartir la palabra, él realizó la tarea de un labrador. Pablo tenía el corazón enardecido porque veía la idolatría y entendía que esas personas iban a ir al infierno y tenía que de alguna forma compartir el Evangelio. Ahora, ¿era una tierra fértil? Si leemos los versículos vemos que no. Vemos que lo desacreditaban, que no tenían confianza en lo que decía y ni siquiera estaban interesados. Solo estaban interesados en cosas nuevas. Entonces, ¿qué hizo Pablo?
empezó a caminar por la ciudad. Empezó a mirar en el Areópago, empezó a mirar los templos y empezó a ver, a observar y tratar de entender de qué forma podía conectarse con los atenienses para luego poder sembrar la semilla. Y vemos ahí que encuentra una forma que es perfecta, ¿no? Dice, yo iba caminando y vi que ustedes son hombres religiosos. Y mientras caminaba vi una estatua que decía al Dios no conocido. ¿Y qué significaba esto? En su momento los atenienses habían atravesado un momento de pestilencia, de muchas muertes, de muchas enfermedades, y constantemente sacrificaban a todos los dioses que podían. Pero ¿qué pasaba? La pestilencia, la crisis seguía. Entonces en un momento a alguno se le ocurrió, bueno, evidentemente hay algún Dios que nos estamos ofreciendo el sacrificio, y es Él el que nos está castigando. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a adorar al Dios no conocido. No sé cuál será, pero si nos está castigando es por algo. Así que por las dudas, pongamos acá al Dios no conocido y rindámosle ofrendas a Él. Y esto obviamente era algo que Dios y Pablo no aprobaba para nada. No es que Pablo estaba de acuerdo y pensaba que Cristo, que Dios, era uno más de esos dioses. Pablo sabía que no era así. Pero tomó ese contexto griego ateniense para conectarlos con algo, con esa conexión, a partir de ahí, a lo que le gusta la pesca, tirar el anzuelo, y a partir de ahí poder sembrar. Ahora, si Pablo se paraba en el Areópago y decía lo que dijo después, si empezaba a predicar el Evangelio, probablemente nadie lo iba a escuchar. ¿Qué? ¿La semilla era mala? ¿La palabra de Dios no da su fruto? No, porque Pablo entendía que él tenía que tener la tarea del labrador, de tomarse el trabajo de escuchar, de entender, de observar, de conocer a la persona. En términos modernos, de conectar con la persona, de tratar de entender, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué piensa? ¿Cómo razona? ¿Qué es lo que cree? ¿Cuál es su visión de la vida? ¿Qué es lo que entiende? Bueno, encontré eso, encontré el Dios no conocido. Y se le ocurrió, no sé cómo, Dios lo guió, a hacer esa relación y a partir de ahí predicar el Evangelio, y muchas personas conocieron el Evangelio. Ahora entendés que la semilla da su fruto, que el problema muchas veces es que nosotros no queremos desarrollar la tarea del labrador. El mismo Cristo lo planeó así. Como todos sabemos, antes de Cristo hubo un hombre, Juan el Bautista. ¿Y cuál era la tarea de Juan el Bautista? Preparar el camino. De hecho, cuando Cristo recluta, por así decirlo, o llama a varios de sus discípulos, lo hace junto a Juan el Bautista, y muchos de esos discípulos fueron primeros discípulos de Juan. Porque Dios mismo sabía que es necesario labrar la tierra, que es necesario tomarse el trabajo de preparar el terreno para que después, cuando se siembra la semilla, se haga de manera efectiva. Y acá viene la pregunta lógica y natural, ¿no? ¿Estamos tomándonos ese trabajito de labrar la tierra? ¿O simplemente compartimos la palabra a secas, sin ningún tipo de vínculo, sin ningún tipo de conexión? ¿Buscamos tomarnos el tiempo y la dedicación de compartir con las personas? Por ahí terminas hablando de cosas que no te gustan. Pablo dice, a todos me hice de todo para ganar a unos pocos. Pablo, si veía que a vos te gustaba, no sé, los autos, iba a acercar y te iba a hablar de autos. Iba a aprender lo que tenga que aprender de autos para encontrar un ejemplo y ese ejemplo predicarte el Evangelio. Si a vos te gusta no sé, la pastelería, iba a hacer un curso de pastelería, iba a tratar de entender más o menos cómo venía la mano y de alguna forma te iba a explicar algún principio bíblico a través de eso. Porque a Pablo le interesaba a las personas, le ardía el corazón y de alguna forma lo iba a resolver. No me importaba si la gente era dura, difícil, él lo iba a resolver. Porque él tenía su corazón y, como dice ahí, enardecido para que las personas conozcan el Evangelio. ¿Vivís de esa forma? ¿Vivís pensando qué oportunidad te está dando Dios y no estás aprovechando? Esa es la tarea del labrador, pero hay algunas características. En el versículo 6 dice lo siguiente, volvemos a 2 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y el labrador toma la iniciativa. El labrador no se queda esperando que la tierra esté preparada. El labrador ve la necesidad y se mueve, y se contacta. Y el famoso "me clavaron un visto" hoy en día, bueno, va y toca timbre. Y se preocupa por la vida y ve lo que pasa en las redes sociales y dice, mirá, le gusta el fútbol, bueno, no sé, le voy a mandar un mensajito, que no sé, el último pase, el último partido, y trata de alguna forma de establecer un vínculo con la persona para, a través de ese vínculo, generar una relación, a través de esa relación sembrar la semilla.
¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a tomar la iniciativa? ¿Estamos dispuestos a invertir la vida nuestra en la de un hermano? ¿Estamos dispuestos a hacer eso mismo con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestra familia? Muchas veces, no soy padre, pero lo he visto como padres, recargamos o descargamos la responsabilidad de la formación espiritual de nuestros hijos o de nuestros sobrinos o de las personas que tenemos a cargo en la iglesia, ¿no? Y obviamente la iglesia tiene un rol central, pero como padres, como hermanos, como tíos, como, no sé, aún como hijos, nosotros tenemos que hacerle el trabajo de labranza, nosotros tenemos que movernos y tomar la iniciativa, no tenemos que esperar que venga otro a labrar la tierra para que la semilla dé su fruto. Es nuestra responsabilidad. En la tierra que Dios te dio, tu familia, compañero de trabajo, no sé, la iglesia, ese es tu campo de acción y es ahí donde tenés que trabajar. Y es ahí donde tenés que entender que tenés que tomar la iniciativa. El que está en el campo y quiere ver el fruto, sabe que si se queda sentado en la casa no va a pasar nada. Tiene que ir y trabajar cuando sale el sol a la mañana, cuando se pone, se duerme y al otro día arranca de nuevo. Y si está cansado, no importa, porque sabe que si no trabaja, no ara la tierra, no pone la semilla, no va a comer. Y no importa si está cansado, si se siente bien, se siente mal, de alguna forma tiene que resolverlo, levantarse a la mañana, arar la tierra, poner la semilla, porque sabe que cuando llegue el tiempo de la cosecha va a tener el fruto por el cual tanto trabajó. Tenemos que tomar la iniciativa. En segundo lugar, el labrador trabaja incansablemente. Quizás me decís, mirá, Martín, yo invertí mucho tiempo en hablarle a mis papás, a mi familia, invertí mucho tiempo en tratar de acercarme a esta persona en la iglesia, quizás estás sirviendo a Dios y tenés un ministerio en la iglesia y decís, la verdad, esta persona es muy dura, he tratado de miles de formas de acercarme y me rechaza la palabra. ¿Qué tenés que hacer? Lo que hace el labrador, levantarte el otro día, tomar fuerzas, arar la tierra, poner la semilla, incansablemente. El labrador no dice, uy, la verdad que el día está difícil, hoy no, hoy no me toca. No, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El labrador trabaja incansablemente. Y lo hace en todo momento. Cuando va en el colectivo está buscando como Pablo y observando en qué oportunidad puede acercar a una persona a Cristo. Cuando está en la iglesia va mirando las personas y va viendo, mirá, fulanito lo veo medio raro. Todo el tiempo, toda hora. El labrador está trabajando, está preparando la tierra para que cuando llegue el momento ponga la semilla y Dios dé su fruto a su tiempo. ¿Estamos teniendo esta actitud? ¿Estamos siendo labradores esforzados? Porque requiere esfuerzo. Para que veas el fruto, para que veas vidas transformadas, para que veas vidas que cambian su vida a 180 grados, para que veas personas en las cuales hay amor, paciencia, gozo, benignidad, bondad, tenés que saber que vas a tener que esforzarte. No va a llegar de la noche a la mañana. Y va a depender de vos. No porque Dios no pueda hacerlo, sino porque Él confía esa responsabilidad en vos. Y sería bueno que cada persona que esté a tu alrededor sea un terreno ya labrado, ¿no? Que cuando llegue el momento, sea vos o sea quien sea, que plante la semilla, esa semilla de fruto. Porque hubo un trabajo previo y quizás vos no veas el fruto, quizás el trabajo sea de toda la vida y otro vea su fruto y recoja la cosecha. Pero no importa, porque vos cumpliste tu tarea. Araste la tierra y preparaste el terreno. El versículo 7 dice lo siguiente. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y le dice, considera lo que digo. Y ese lo que digo justamente los versículos anteriores, todo lo que estuvimos estudiando durante todo este mes y medio, ¿no? Y Pablo le está diciendo, ¿te acordás que te dije que tenías que ser fiel para encargar a personas o encargar a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar la palabra? ¿Te acordás que te dije que tenés que ser como un soldado que no se enreda en las cosas de la vida? ¿Te acordás que te dije que tenés que ser como un atleta que lucha legítimamente? ¿Te acordás que te dije que tenés que ser como un labrador esforzado? Bueno, ahora considera todo eso que te dije. Considéralo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y esa palabra considerar significa hacer un análisis profundo y detallado de manera racional, evaluar, decir, ¿qué me está queriendo decir Dios con esto de que debo ser un labrador esforzado? Pensar, y hay una palabra clave, meditar. Yo me he dado cuenta a través de los años
que es una de las cosas más descuidadas en el creyente y sobre todo en el creyente moderno. Leemos la palabra, hacemos los devocionales, oramos a Dios, pero después que terminaste, tomás una hora para sentarte, media hora para sentarte y analizar y meditar en lo que Dios te dijo a través de su palabra. ¿Te tomás el tiempo para considerar lo que te está diciendo? Como dice en Josué 1:8, de día y de noche meditas en la palabra de Dios. Vas en el colectivo, vas en el auto y vas pensando en eso que leíste, pero no solamente en un conocimiento intelectual o racional. Es decir, ¿cómo se relaciona esto conmigo? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo a mí? Tengo que ser un labrador esforzado, ¿lo estoy siendo? Pero la verdad que me cuesta. Bueno, ¿cómo hago? Y ese examen y reevaluación permanente y constante que como creyente tenemos que tener y analizar nuestra vida y decir, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Estoy cumpliendo y entregando la palabra de Dios con cada uno de estos requisitos? ¿O no lo estoy haciendo? Considera lo que te digo. Y como dice al final del versículo 7, y el Señor te dé entendimiento de todo. Y este te dé es que te va a dar, pero te lo va a dar en el momento oportuno. No es que te llega la revelación así toda de junta, sino que vos a medida que vas considerando, que vas, si se quiere, digiriendo y procesando esa verdad que escuchaste, que lo haces durante un día, durante una semana, durante un mes, durante un año, durante años, llega un momento en que esa verdad que leíste hace 30, 20, 10 años, que la digeriste, que no la entendiste, que la dudaste, que la pensaste, en el momento oportuno, en la hora señalada, llega el entendimiento. Y en ese momento se te abren los ojos y entendés en profundidad lo que dice la palabra. Pero eso viene producto de la experiencia, de la meditación, de la reflexión en la palabra, de tomarse con seriedad la palabra de Dios y decir, acá está la verdad. Y si hay algo que no entiendo es porque yo tengo que hacer el esfuerzo para entenderlo. Y entender que va a llevar tiempo. No vas a tener toda la claridad al momento que lo lees. No, te va a llevar quizás toda la vida. Pero está en vos esa disposición de considerar permanentemente todo lo que Dios dice. Consideralo, analizalo, dejalo como un proceso en segundo plano. Hoy en día que tenemos el celular y estamos con la tecnología, mientras vos usás tu celular hay un montón de procesos corriendo y funcionando, que vos no los ves, pero están ahí. De la misma forma, mientras vos estás trabajando, estudiando, haciendo lo que tenés que hacer, en tu mente está todo eso dando vueltas. Y cuando llega el momento, cuando ves una necesidad, cuando enfrentás una crisis, una prueba, aparece ese versículo, aparece ese pensamiento, entendés lo que dice Job, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Y quizás lo lees y lo entendés, pero no lo entendés en profundidad. Cuando pasás la prueba, cuando ves la necesidad, cuando ves el poder de Dios en acción, verdaderamente dices, esto era lo que estaba diciendo Job. Ahí, en momento oportuno, a la hora indicada, vas a tener ese entendimiento y esa comprensión. Pero antes, tenés que tomarte el tiempo de considerar todo lo que Dios dice. Y quizás empieces a considerar y te des cuenta, mira, estoy en una relación que no es buena para mí. Quizás empieces a considerar y te des cuenta que estás ocultando, que estás teniendo una cara para la gente, pero otra cara para la iglesia. Quizás empieces a considerar y te des cuenta que estás invirtiendo tiempo en cosas que no valen, que te conectás a lugares que no tenés que conectarte, que tus pies van a lugares donde no deberían estar, que tu boca dice cosas que no debería decir. Quizás te das cuenta que tu trabajo no es el que tendría que ser, que la forma en que la desarrollás no es la que Dios quiere. Y te vas a enfrentar a un problema, vas a tener que cambiar. Vas a tener que dejar de ser lo que sos para hacer otra cosa. Y eso es difícil, eso cuesta. Eso no es sencillo. Vas a tener que relegar tu ser, tu persona, tus sueños, tus ambiciones, tus proyectos y poner los sueños y ambiciones y proyectos de Dios. Y lo entendemos, lo sabemos, lo dijeron millones de veces, pero nos cuesta mucho llevarlo a la práctica. ¿Por qué? ¿Porque somos duros? No, yo creo que el mismo Pablo nos da la respuesta, porque muchas veces perdemos la memoria. Versículo 8 dice lo siguiente: acuérdate de Jesucristo. Y si no nos tenemos presente al Señor, si no tenemos las 24 horas del día presente la obra de Cristo, si no tenemos permanentemente el profundo conocimiento y entendimiento, al menos parcial, de lo que es la obra de Dios, del sacrificio de Cristo, de lo que éramos y de lo que somos, va a ser muy difícil, realmente muy difícil, que nosotros y cada uno de nosotros podamos ser labradores esforzados. Y me gustaría que pienses y que reflexiones en este momento, ya estamos terminando, y que puedas comprender quién es Jesús para vos.
¿Qué relación tenés con Jesús? ¿Cómo Jesús llegó a tu vida? ¿Quién eras vos antes de conocer a Jesús? Y que puedas tomar estas palabras que dice acá Pablo: acuérdate de Jesús. Acuérdate de Jesús y acuérdate cómo intervino en esos momentos que no había esperanza. Acuérdate de Jesús y que te puedas recordar y hacer memoria en los momentos que estabas muerto, como dice la palabra de Dios, en delitos y pecados, y llegó el Evangelio. Acordate de lo que eras y mirá hoy lo que sos. ¿Lo lograste con tu esfuerzo, con tu capacidad? No, lo lograste porque Cristo obró en tu vida. Acordate de Jesús porque Jesús nos transformó. Acordate de Jesús que en nuestra vergüenza nos encontró, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y aún así, con su buena voluntad, con su amor, decidió perdonarnos. Acordate de Jesús y pensá que somos amados simplemente por el hecho de que Él nos amó. Acordate de Jesús y pensá que tenés vida simplemente porque Él decidió morir por vos. Acordate de Jesús y pensá que nosotros pertenecemos porque Él un día se desamparó. Y te pido por favor que te acuerdes de Jesús y piense que sos un vencedor, sos una persona en victoria, simplemente porque Jesús resucitó. Y te pido que te acuerdes de Jesús, porque solo en el recuerdo de nuestro Salvador, solo en la reflexión, en el recuerdo profundo de la persona de Cristo, vamos a tener la fuerza y el coraje para ser un verdadero labrador. La única forma de transformar nuestra vida, la única forma de que nuestra vida sea de frente es que te acuerdes de Jesús. Y me gustaría terminar, y quizás estas palabras no te suenan familiar. Quizás cuando te digo acuérdate de Jesús, no viene nada a tu memoria. Quizás no hay nada presente en este momento en tu mente y en tu corazón al momento de acordarte de Jesús. Y quizás sea porque nunca tuviste una experiencia personal con Él. La Biblia dice de que luego de la muerte está establecido para los hombres que haya un juicio. Y en ese juicio hay solamente dos posibilidades: que seas declarado culpable o que seas declarado inocente, que vayas al cielo o que vayas al infierno. Y eso depende de tus acciones, de lo que vos hiciste en la tierra. Eso depende si sos pecador o no. Y vos quizás me decís, pero Martín, soy yo una buena persona. ¿Sabés lo que dice la palabra de Dios? Que todos nosotros somos pecadores, que todos nosotros estamos en falta delante de Dios. Pero vos me decís, mira, yo nunca robé nada, ¿no? Pero quizás robaste un ratito de tu trabajo, quizás robaste una lapicera en el trabajo, algo chiquitito. Bueno, eso te hace un ladrón, porque el que roba es un ladrón. Y quizás vos me decís, pero ¿sabes qué? Yo, como dice en los mandamientos, yo nunca fui adúltero. Yo nunca le fui infiel a mi esposa. Pero la palabra de Dios dice que si mirás a una persona, la misma persona de Cristo lo dijo, y la codicias en tu mente, ya adulteraste con ella en tu corazón. O sea que no solamente sos un ladrón, sino que sos un adúltero. Y me parece que ya ahí, si empezamos a seguir con la cuenta, nos empezamos a dar cuenta que somos pecadores. Pero la palabra de Dios dice que no hay justo en ningún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. También la palabra de Dios dice que todos nosotros somos pecadores y nos separamos, nos descarriamos como ovejas. La palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecador. O sea, en ese momento que vos sabías que tenías que hacer algo y no lo hiciste, automáticamente te convertiste en un pecador. Entonces, como conclusión, todos los que estamos acá y todos los que hay afuera somos pecadores, estamos condenados, somos culpables, estamos condenados a ir al infierno. Y no hay forma en que eso pueda ser borrado, quitado, removido. La única forma es que haya alguien justo que pague el precio por los injustos para que sean perdonados. Y esa persona es Jesucristo. Esa persona es la que estuvo hace más de 2000 años, que caminó entre nosotros, que nació despreciado en un pesebre, que vivió la vida en total anonimato hasta el momento que comenzó su ministerio y fue traicionado por sus amigos y fue crucificado en la cruz. Y no solo, como decía antes, murió, sino que también resucitó. Y es en esa persona en la cual creemos, que tiene el poder para volver de la muerte, y con ese mismo poder que volvió de la muerte va a poder resucitarnos el día que Él lo tenga preparado y vamos a pasar la eternidad en el cielo. Si te morís hoy, ¿a dónde vas? La pregunta de la vida. El tema de la vida es la muerte, ¿no? Si te morís hoy, ¿a dónde vas? ¿Qué pasa con tu vida? Si no estás seguro, déjame decirte que la palabra de Dios dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que la única forma para que seas perdonado de tus pecados es Cristo? ¿Crees que si morís hoy vas a ir al cielo porque creíste en la persona de Jesucristo? Si no lo hiciste, me gustaría que podamos en el lugar que estamos cada uno cerrar los ojos, agachar nuestro rostro y sin pensar en la persona de al lado, de enfrente, de atrás, que vos
en el silencio de tu corazón puedas decirles a Dios y realizar esta oración si nunca lo hiciste. Decirle, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que mi pecado me separa de vos, pero creo que Cristo murió en la cruz por mi pecado. Te pido que me perdones y lo hago en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y me gustaría que cuando termine la reunión ya pueden abrir los ojos. Si hiciste esta oración, si verdaderamente es la primera vez que la haces, que puedas por favor acercarte acá adelante y decírmelo, o si no, con alguno de los sugieres, con las personas que te recibieron, puedas acercarte y puedas decirlo. Porque este es solo el principio de la carrera. Este es solo el principio de tu vida. Y como decíamos, tenemos el privilegio de ser parte de la obra de Dios. Tenemos el privilegio de ser labradores esforzados. Entonces, me gustaría conocerte, me gustaría que podamos orar juntos, o si no, que te pueda acercar a alguno de los sugieres, de las personas que te recibió, y decirles que ellos también tienen algo preparado para darte. Termino orando y diciéndote lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Considerá, meditá, recordá. ¿Vas a ser un labrador esforzado que esté comprometido con la obra de Dios? ¿O vas a ser una persona que no se preocupe por esta tarea, que no se involucre con la vida de las personas y que por consecuencia no pueda disfrutar del fruto maravilloso que Dios nos da a cada uno de nosotros? Oremos.